Pero es que fijaos cómo se ha retratado la propia Tamara, que es que le hemos escuchado en esos audios hablando así de su propia madre. ¿Cómo no va a hablar de Gloria Camila o de las familias? Fíjate, dice una cosa que es interesante. Mi madre no está bien. No está bien. No está bien para cuidar a una niña. Claro. Y luego le reprocha que apenas ha hecho un duelo por el fallecimiento de su propia hija. Sí. Hay que recordar a Tamara que 2 días después de que se muriese su hermana, ella ya estaba sentada. La misma tarde, la misma tarde. Pero que en ningún solo momento en el que se está hablando de su hermana y del fallecimiento de su hermana se emocione. En ningún momento hay una lágrima. O sea, me parece que habla con una frialdad de su hermana recién fallecida que a mí por lo menos me llama. Ella tiene unas circunstancias también personales muy complicadas. Argumentó, porque fue el argumento que dio, que ella cedió la custodia de uno de sus hijos al padre porque no tenía tiempo, porque tenía mucho trabajo. Ese fue su argumento. Si renuncia a la custodia de un menor porque tienes mucho trabajo, que vengas ahora buscando hacerte tutor y con la custodia de otro porque has renunciado al tuyo propio, no tenía mucho sentido. Aquí quien tiene que ejercer esa tutela, si la quieren pedir, es José Ortega Cano, y tendrá que decidir la Fiscalía de Menores. Este 28 de julio de 2025 ha estallado una nueva polémica en televisión que vuelve a poner en el centro de la conversación pública a Tamara, hermana de Michu. Lo ocurrido en las últimas horas ha sacudido a los espectadores y ha reabierto viejas heridas dentro de un entorno familiar ya de por sí desgastado por la exposición mediática. Durante la emisión en directo del espacio televisivo presentado por Joaquín Prat, el comunicador no ha dudado en pronunciarse con una dureza inusitada, lanzando afirmaciones tajantes que han hecho tambalear la imagen que Tamara lleva tiempo intentando sostener. El detonante ha sido, una vez más, la figura de Inmaculada, madre de Michu y de Tamara, así como su relación con Gloria Camila. Prat ha aprovechado su tribuna televisiva para cuestionar de forma muy directa el comportamiento de Tamara, a la que acusa de incoherencia, frialdad emocional y, en palabras textuales, de haberse retratado sola ante las cámaras. Una acusación especialmente dura que se ha fundamentado en el hecho de que apenas unas horas después del fallecimiento de su hermana, Tamara ya se encontraba en un plató de televisión, sentada bajo los focos, participando activamente en tertulias como si nada hubiese pasado. Ni una sola lágrima. Ni un gesto de recogimiento. Esa aparente indiferencia ante la pérdida ha sido el punto más señalado por Joaquín Prat, que ha asegurado que la que menos parece haber sentido la muerte de su hermana es precisamente ella. El presentador ha criticado también los audios filtrados en los que Tamara, de forma sorprendente, habla de su madre con un tono despectivo, casi cruel, y se pregunta cómo una persona capaz de expresarse así sobre quien le dio la vida puede aspirar a desempeñar un papel de responsabilidad en la crianza o tutela de una menor como Rocío. Según ha expresado Prat, este comportamiento no solo la desacredita públicamente, sino que además pone en entredicho su capacidad para formar parte de cualquier decisión de custodia, por muy mediáticamente construida que esté su imagen. Otro aspecto que se ha puesto sobre la mesa es la polémica cesión de la custodia de uno de sus propios hijos al padre biológico, bajo la justificación de que su agenda laboral le impedía ejercer adecuadamente como madre. Aunque Tamara defendió en su momento esa decisión como responsable, Prat y otros tertulianos han coincidido en que utilizar ahora ese mismo argumento para justificar su deseo de encargarse de otra menor suena, cuanto menos, contradictorio. La idea de que una madre que en su momento dijo no tener tiempo para su propio hijo quiera ahora asumir la tutela de su sobrina es, según palabras del presentador, un sinsentido que no se sostiene. Las críticas han escalado aún más cuando se ha recordado un episodio reciente en el que Tamara, con un tono que muchos han considerado hiriente, se refirió al estado mental de José Fernando, padre de Rocío, diciendo que está mal de la cabeza. Una frase que ha sido interpretada como un ataque injustificado y estigmatizante hacia alguien que, a pesar de sus problemas personales, es el progenitor directo de la menor y que, según algunas voces del entorno, podría estar en proceso de recuperación. Para Joaquín Prat, esta forma de desprestigiar al padre con el objetivo de proyectarse como la mejor opción para la custodia no solo es poco ética, sino que responde a una estrategia mediática burda y carente de empatía. La conversación también ha girado hacia el papel que podría tener Ortega Cano en este entramado, como figura eventual en caso de que Inmaculada no pudiese ejercer como tutora legal. Aunque esta posibilidad no ha sido confirmada oficialmente, muchos opinan que, dadas las circunstancias, Ortega podría convertirse en una figura de apoyo temporal hasta que José Fernando estuviera en condiciones de asumir su rol. En este contexto, Tamara y Gloria Camila quedarían relegadas a un papel secundario, el de figuras colaboradoras o de respaldo afectivo, pero no como responsables directas. No obstante, Tamara insiste en posicionarse como una alternativa legítima, aunque la realidad legal y familiar la contradiga. En medio de esta tormenta emocional y mediática, la madre de Michu ha optado por un tono más sereno y conciliador.
Prat ha reconocido este gesto como un paso necesario que debería haberse dado desde el comienzo, en lugar de prolongar el enfrentamiento en los medios. Sin embargo, también ha advertido que esta postura más templada no exime de responsabilidad a quienes han utilizado las cámaras como herramienta de ajuste de cuentas personal. En los últimos días, mientras la figura de Tamara ha copado titulares por sus enfrentamientos públicos, sus declaraciones polémicas y sus gestos cada vez más cuestionados, un movimiento más silencioso, aunque no menos relevante, ha comenzado a tomar forma dentro del amplio y fracturado universo mediático de su familia. Se trata del regreso de Rosario Moedano, una presencia que durante años estuvo relegada a un segundo plano, prácticamente invisible para la audiencia general. Su retorno no ha sido ruidoso ni escandaloso, sino emocional, íntimo y quizás incluso necesario. Rosario ha decidido volver a la televisión desde el plató del programa Fiesta, un espacio donde su aparición ha generado más impacto del que probablemente ella misma imaginaba. En vez de una entrevista cargada de titulares vacíos, optó por expresarse desde el lugar que mejor domina, la música. Subió al escenario, tomó el micrófono y cantó. No fue una actuación cualquiera, ni una intervención superficial. Hubo emoción, hubo carga simbólica, hubo un silencio generalizado entre los asistentes mientras la voz de Rosario llenaba el plató. No era una canción más. Era una declaración. Un regreso. Una forma de decir, sigo aquí. Pero su retorno no se limitó a lo artístico. En una conversación posterior con los presentadores del programa, Rosario decidió hablar, quizá por primera vez en mucho tiempo, de algo que le afecta profundamente, la salud de su padre, Amador Moedano. Sin recurrir al morbo, sin convertir el drama en espectáculo, relató cómo se encuentra él actualmente, cómo han sido estos últimos años marcados por el desgaste físico, el deterioro emocional y una soledad que no siempre ha sido visible, pero que estaba ahí. La audiencia, acostumbrada a la frialdad con la que otros miembros del clan abordan los asuntos familiares más delicados, percibió en las palabras de Rosario una sensibilidad distinta, menos construida, menos televisiva. Algunos han visto en este gesto una estrategia para reposicionarse dentro del mapa mediático familiar, un intento por recuperar protagonismo tras años de silencio. Otros, sin embargo, lo han interpretado como un acto auténtico, un impulso emocional sincero que obedece más a la necesidad de reconectar con lo personal que al interés por figurar nuevamente en los medios. En cualquier caso, su presencia ha removido algo. Ha despertado recuerdos. Ha traído consigo una nostalgia de tiempos pasados donde, a pesar del ruido, todavía había una cierta unidad dentro del clan. Al mismo tiempo, lejos del micrófono y del escenario, pero no menos presente en las conversaciones de pasillo de las redacciones televisivas, otro personaje comienza a tomar posición en esta historia interminable: Kiko Jiménez. Aunque su protagonismo había disminuido en los últimos meses, su nombre ha vuelto a circular con fuerza. Su vínculo con Gloria Camila, tan turbulento como mediático, parece que está lejos de cerrarse del todo. Rumores cada vez más insistentes apuntan a que Kiko estaría preparando un regreso a los platós, quizás con nuevos testimonios, tal vez con revelaciones que podrían incomodar o directamente perjudicar a la familia Ortega Moedano. Su capacidad para generar titulares es conocida, y su disposición para hablar abiertamente sobre temas delicados lo ha convertido, en más de una ocasión, en una figura incómoda pero altamente rentable para los programas de corazón. Ante esta posibilidad, muchas miradas se dirigen a Gloria Camila, quien, al parecer, estaría valorando seriamente un cambio en la forma en la que participa en los espacios televisivos. Se dice que está intentando imponer condiciones, marcando líneas rojas en relación con los temas que está dispuesta a tratar. Según estas informaciones, Gloria podría estar dispuesta a continuar colaborando, pero ya no a cualquier precio. Esto supondría un giro importante, porque limitar el acceso a ciertos contenidos afectaría directamente al tipo de relato que los programas pueden construir en torno a ella y su familia. La televisión de entretenimiento, especialmente la del corazón, vive de la exposición constante, del conflicto perpetuo y de los secretos filtrados. Cuando una figura pública decide dejar de jugar bajo esas reglas, está rompiendo el equilibrio sobre el que se sostiene todo ese sistema. Si Gloria decide blindar su intimidad, vetar ciertos temas o directamente renunciar a tratar determinadas cuestiones, su participación pierde interés comercial para las productoras. Y al mismo tiempo, se convierte en una amenaza para el resto de su familia, que queda más expuesta. Porque en este tipo de formatos, el silencio no protege, margina. El que no habla, desaparece. El que no alimenta la narrativa, queda fuera. Por eso la decisión de Gloria, si llega a materializarse, puede ser tan relevante como cualquier otra bomba televisiva. Marca una línea, establece un nuevo límite y obliga a todos a recalibrar el juego.
Este complejo tablero familiar mediático nos lleva inevitablemente a una reflexión mucho más amplia, mucho más incómoda, sobre la forma en que el dolor se convierte en espectáculo y en qué punto todos, tanto los protagonistas como el público, hemos naturalizado esa dinámica. Es profundamente contradictorio ver cómo algunos de los implicados afirman estar horrorizados por la guerra mediática mientras participan activamente en ella, mientras ofrecen exclusivas, acuden a platós, alimentan el conflicto con entrevistas, indirectas y declaraciones cuidadosamente medidas. Se declara un rechazo rotundo al circo mediático, pero el espectáculo sigue cada día a la misma hora. Las cámaras siguen encendidas. Los guiones siguen repletos de tragedia emocional. Y todo ello bajo la apariencia de un debate serio sobre temas familiares cuando, en realidad, se trata de un producto audiovisual más. Las lágrimas que no se derraman, las emociones que parecen ensayadas, las palabras que pretenden conmover pero no convencen, todo forma parte de una escenografía construida para mantenernos mirando. Para que sigamos enganchados. Y mientras tanto, el público observa, juzga, opina, se emociona o se indigna. Pero, sobre todo, sigue consumiendo. Esta historia se ha convertido en una serie por entregas, con capítulos semanales, con personajes recurrentes, con giros de guión que parecen diseñados por un equipo de guionistas. Cada intervención pública de Tamara, cada réplica de Inmaculada, cada gesto contenido de Gloria Camila, cada paso de Kiko Jiménez, forma parte de una narrativa global que se construye y se alimenta en tiempo real. El problema es que ya no sabemos cuánto de lo que vemos responde a una verdad emocional y cuánto ha sido ensayado para cámara. El show ha superado a la realidad. La familia es ya una marca. El dolor, una herramienta de rentabilidad. En este contexto, Tamara se ha convertido en el epicentro de las críticas más feroces. Sus apariciones públicas no despiertan empatía, sino sospecha. Sus declaraciones no provocan comprensión, sino recelo. Cada gesto, cada palabra, parece alejarla más del afecto del público. Y su discurso, plagado de contradicciones, resulta cada vez menos creíble. Se presenta como víctima mientras ataca a quienes deberían ser sus apoyos. Reclama comprensión mientras se muestra indiferente. Busca apoyo público mientras desprecia a su entorno más cercano. Y aunque muchos han intentado entenderla, justificarla o incluso defenderla, la intervención de Joaquín Prat ha sido, para muchos, un punto de inflexión. El presentador, con su habitual claridad, ha sentenciado que el tiempo de la indulgencia ha pasado. Ya no hay espacio para seguir haciendo como si nada ocurriera. Ya no se trata solo de quién tiene razón, sino de hasta qué punto vamos a seguir normalizando esta exposición constante de lo íntimo como entretenimiento colectivo. La realidad es incómoda, pero está ahí. El espectáculo continúa. Los platós siguen llenos. Los nombres se repiten. Las historias se retuercen. Y mientras tanto, el daño, emocional, psicológico, familiar, se multiplica. Porque en este juego, donde todos parecen actuar, ya no sabemos si queda alguien que simplemente esté viviendo. En medio de una creciente polémica televisiva que parece no dar tregua, se ha desatado un debate que trasciende la mera opinión personal para convertirse en un reflejo de los conflictos que se viven tanto en los platós como en los hogares de los implicados. La situación ha adquirido una dimensión especialmente sensible cuando se toca el tema de la menor involucrada, cuya identidad y bienestar deberían quedar al margen del espectáculo mediático. Es ahí donde surge una conversación que ya empieza a hacerse recurrente. ¿Quién pone los límites y quién los respeta de verdad? Algunos colaboradores sostienen que si no se puede hablar de la niña, entonces no debería permitirse que nadie lo haga, y si se desea establecer un criterio claro, debería acordarse previamente con los responsables del espacio. Un ejemplo concreto sería si, por poner un caso, Kiko Jiménez, uno de los tertulianos habituales, decidiera dar un paso al frente y avisar a la producción del programa en cuestión. Pongamos por caso, Fiesta, que, dadas las circunstancias, prefiere ausentarse o participar en otro momento para abordar temas diferentes. Según este enfoque, sería preferible evitar el conflicto y centrarse en otras cuestiones de interés, ya que material no le falta para seguir siendo relevante en el mundo del corazón. Sin embargo, lo que se plantea como una postura razonable pronto queda enturbiado por la percepción de algunos colaboradores, como Antonio Rossi, quien ironiza con la posibilidad de que Kiko Jiménez decida guardar silencio sobre su pasado con Gloria Camila. Rossi lanza una reflexión en voz alta. ¿Y de qué va a hablar entonces? Insinuando que Jiménez ha construido su presencia pública únicamente a través de sus relaciones personales, siendo conocido más como el antiguo compañero sentimental de Gloria Camila y actual pareja de Sofía Suescun que por su propio nombre o trayectoria individual.
Una afirmación que, aunque polémica, pone sobre la mesa la manera en la que ciertos personajes del panorama mediático han edificado su notoriedad. Todo este enredo mediático ha sacado a relucir también las verdaderas complejidades legales y emocionales detrás de la situación familiar. En especial, la tutela de José Fernando, hijo de José Ortega Cano, recae actualmente en manos de la Comunidad de Madrid, una entidad que tiene el control absoluto de sus decisiones personales, médicas, económicas e incluso sobre su participación en eventos familiares o entrevistas. No es Ortega Cano quien tiene la última palabra, ni siquiera para autorizar una presencia puntual o una intervención pública de su hijo, como asistir a un sepelio o hablar con los medios. Es, más bien, la administración pública quien debe deliberar sobre cualquier acción que lo involucre, priorizando siempre su bienestar, ya que su evolución, según quienes conocen su caso, no presenta mejoras a largo plazo y permanece institucionalizado en un centro especializado. Esta realidad, a menudo ignorada por la audiencia y hasta por algunos comunicadores, se convierte en un obstáculo aún mayor cuando se debate sobre que adultos están en posición de reclamar la tutela de la menor. Para que alguien lo hiciera, tendría que acudir a una instancia judicial, presentar la solicitud ante un juzgado de familia y esperar a que la Fiscalía de Menores analizara el entorno de la niña para determinar cuál sería el más adecuado. Ni la abuela materna, madre de Michu, ni Ortega Cano pueden simplemente asumir esa responsabilidad sin antes haber recorrido ese camino legal. Y aunque a simple vista pueda parecer que mantenerla en su entorno actual sería lo más lógico, hay quienes argumentan lo contrario. Algunos especialistas e incluso colaboradores del programa han subrayado que trasladar a la menor a otro ambiente, lejos del hogar que compartía con su madre, podría ser beneficioso desde un punto de vista emocional. Permanecer en un lugar lleno de recuerdos puede resultar contraproducente, y en lugar de ofrecer estabilidad, generar una tristeza permanente. No se puede pasar por alto que la niña ya ha creado vínculos con su entorno actual: amigos, colegio, vecinos, rutinas. Cambiar todo eso de forma drástica también entraña riesgos. Por tanto, el análisis debe ser profundo, responsable y sin influencias externas ni rencillas personales de por medio. Mientras se intensifica el debate público en torno a la situación legal y emocional de la menor, se observa en paralelo un fenómeno cada vez más frecuente en los entornos mediáticos: el repliegue estratégico de ciertas voces que, tras haber protagonizado intervenciones cargadas de tensión y enfrentamiento, ahora optan por suavizar el discurso. Este cambio de actitud no pasa desapercibido y plantea nuevas dudas sobre las motivaciones reales que impulsan a algunas figuras públicas. Un caso particularmente representativo es el de la madre de Michu, quien durante los primeros compases del conflicto adoptó una postura combativa, directa y con una marcada intención de influir en la narrativa pública. Su tono, cargado de críticas y exigencias, daba la impresión de que estaba decidida a intervenir con firmeza en la vida de su nieta, buscando incluso un rol más protagónico en la gestión de su futuro. Sin embargo, en las últimas semanas, su discurso ha dado un giro evidente. En una entrevista concedida a la revista Pronto, la misma persona que antes se mostraba inflexible y emocionalmente alterada ha optado por una línea mucho más conciliadora. En sus palabras ya no se percibe el mismo nivel de confrontación, y su discurso parece estar cuidadosamente medido, como si cada declaración pasara por un filtro previo antes de llegar a la imprenta. Este cambio ha sido interpretado por muchos como un intento por recomponer su imagen pública, presentarse como una figura razonable y centrada, y abrir puertas que, quizá, se habían cerrado tras sus primeras apariciones más vehementes. Sin embargo, este giro en su actitud no puede separarse del componente económico que, como en tantos otros casos, parece sobrevolar cada uno de los movimientos en este entramado mediático. El periodista Saúl Ortiz reveló recientemente que la madre de Michu no solo estaba dispuesta a hablar, sino que exigía una compensación económica a cambio de sus declaraciones. No estamos, por tanto, ante una intervención desinteresada ni movida únicamente por el deseo de aclarar o proteger. Lo que se pone de manifiesto es la instrumentalización del dolor, la conversión de la tragedia en una oportunidad de rentabilidad. Porque lo que debería ser un duelo íntimo, gestionado desde el respeto y la discreción, se transforma en mercancía que se negocia, se valora, se empaqueta y se vende a los medios. Y mientras tanto, la menor implicada se convierte en una figura secundaria, desdibujada, utilizada como pretexto o excusa, pero pocas veces como centro real de las preocupaciones. Lo más inquietante es que este fenómeno no es nuevo, aunque su repetición no lo hace menos alarmante. Lo que estamos presenciando es, una vez más, la manera en que el ecosistema televisivo convierte cualquier conflicto, por más doloroso o delicado que sea, en un espectáculo. Un producto con audiencia, con tramas, con personajes que suben y bajan en popularidad según el guión no escrito de la televisión del corazón.
Y en este juego de apariencias, muchas veces lo que se presenta como preocupación o sensibilidad no es más que una máscara, un recurso dramático para ganar minutos en pantalla, para generar titulares o, en el mejor de los casos, para conservar contratos y colaboraciones. En este contexto, resulta evidente que las verdaderas decisiones que pueden marcar un antes y un después en la vida de la menor no están en manos de quienes más ruido hacen. Los que gritan en platós, los que acuden a revistas a contar su versión, o los que deslizan audios y mensajes entre líneas no tienen, en realidad, poder legal ni autoridad formal sobre el destino de la niña. Y sin embargo, ocupan los focos, se llevan los titulares, y generan conversación pública mientras los únicos que verdaderamente podrían intervenir, los jueces, los fiscales, los técnicos de infancia, los profesionales del bienestar del menor, permanecen en un segundo plano, quizá por protocolo, quizá por obligación legal, pero en todo caso alejados del escándalo. Es a ellos, y no a los tertulianos o familiares mediáticos, a quienes corresponde tomar decisiones sobre tutelas, custodias o entornos más adecuados para el desarrollo de una menor que acaba de sufrir una pérdida devastadora. Lo paradójico de todo este entramado es que, en lugar de escuchar a quienes tienen formación, experiencia y responsabilidad directa, se le cede el altavoz a personas cuyo único mérito es tener una conexión familiar o una historia pasada con alguno de los implicados. Y es entonces cuando la conversación se vuelve turbia, cargada de segundas intenciones, de rencillas pasadas, de ajustes de cuentas y de posicionamientos interesados que poco o nada tienen que ver con el bienestar de una niña que, repetimos, ha perdido a su madre y necesita estabilidad, acompañamiento profesional y, sobre todo, privacidad. Pero esa palabra, privacidad, parece haberse convertido en un lujo que solo pueden permitirse los que no están rodeados de cámaras. En última instancia, lo que se está produciendo ante nuestros ojos es un espectáculo cuyo guión está escrito desde el sensacionalismo y no desde la empatía. Los audios filtrados, las entrevistas vendidas, las declaraciones cruzadas y los silencios calculados dibujan un paisaje en el que el dolor real queda diluido entre estrategias mediáticas. Y es ahí donde surge la pregunta más incómoda de todas. ¿De verdad todo esto se hace por la menor? ¿O estamos, más bien, ante una lucha encarnizada por visibilidad, poder simbólico y protagonismo en un ecosistema donde la tragedia vende más que la alegría? Mientras tanto, la niña queda en medio de un campo de batalla que no pidió, convertida en excusa, en símbolo y en argumento, pero rara vez en prioridad. Y cuando se apagan los focos, cuando se desmontan los decorados y los colaboradores recogen sus micrófonos, ¿quién queda ahí para consolarla, para ayudarla a procesar el duelo, para protegerla de todo lo que ya se ha dicho y que no se podrá borrar? Nadie responde a eso. Nadie se hace cargo del daño silencioso que pueden causar las palabras lanzadas sin filtro, las acusaciones sin prueba, o los gestos disfrazados de compasión que en realidad responden a intereses muy distintos. Lo verdaderamente trágico de esta historia no es solo la muerte de una madre, sino lo que se ha hecho con su ausencia. Una ausencia que debería haber generado silencio y respeto, pero que ha sido utilizada como detonante para reabrir viejas heridas, para ajustar cuentas pendientes y para reavivar batallas que poco o nada tienen que ver con el presente. Una ausencia que, en lugar de unir a quienes rodeaban a la menor, parece haberlos dividido aún más. Y así seguimos, atrapados en un ciclo que se retroalimenta, donde el espectáculo nunca se detiene y donde, lamentablemente, la infancia queda relegada a un segundo plano.